Hola, mis queridos suscriptores, bienvenido a esta lectura semanal. Antes de empezar a entrar en las energías, yo quiero compartir una reflexión con ustedes. Yo estoy leyendo, como usted lo ve, todos los comentarios y me estoy dando cuenta de una palabra que regresa muchas veces, que es la palabra esperar. Yo estoy esperando, yo espero que lleguen estas bendiciones. Entonces estaba pensando de compartir con usted, pero yo lo he dicho varias veces, pero tal vez hay que enfocarse en este punto. La espera baja la acción, la espera frustra, la espera desespera. Entonces me gustaría que usted logra a sentir que no hay que esperar que las bendiciones vengan, que el logro venga, que el cambio llegue. Todas estas lecturas que yo hago es para un empujón a la acción. Las cartas siempre nos dan energías que están adelante de nosotros o con nosotros, pero nos incita y nos empuja a tomar la acción para recibir las energías o para convertirlas en algo positivo. Sin acción, en nuestra tierra, sin acción, el ser humano necesita tomar acción, decisión y acción, cambios internos, para que eso abre la recepción de la luz, recibir la claridad mental, la claridad emocional que nos empuja el camino correcto para que las puertas se abren. Entonces, esta semana, como estamos terminando abril y la luna nueva del 30, el signo de Tauro y el mes de mayo, es un mes muy importante porque está todos estos aspectos planetarios que empujan al cambio. Entonces, me gustaría ayudarme a, ¿cómo decir?, a estar en eso, a estar en esta determinación que, ok, si yo quiero que estas bendiciones que veo, que escucho en las cartas para mí, llegan a mí, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que cambiar o manifestar? ¿O cuál es la acción? Porque sin acción no va a llegar nada. Es eso que yo quiero que usted entienda. Si ustedes esperan sin hacer nada, no llegará nada de lo que está escuchando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta semana? Porque yo quiero hacer algo más especial para desbloquear el ánimo a la acción. Veremos tal vez eso con las tres opciones, donde usted se preguntará algo que quiere lograr, que quiere conseguir, que quiere cambiar. Una pregunta muy cerrada. Por ejemplo, ¿conseguiré este trabajo? ¿Conseguiré una resolución positiva a este juicio? ¿Lograré cambiar de lugar? Etcétera, etcétera. Una pregunta cerrada donde las cartas van a darle una energía positiva a su pregunta o una energía negativa. Y en cualquier situación, después interrogaremos las cartas para ver a cuál acción necesito hacer para lograr el positivo o cuál es la acción que necesito hacer para transmutir, no sé exactamente, para cambiar, digamos, la negatividad de no poder lograr, que es que no me permite lograr o tal vez simplemente porque no es el enfoque donde tengo que poner mi energía en este momento. Entonces, así se va a desarrollar la lectura semanal y también para las predicciones, para cada signo me voy a enfocar en la acción. ¿Dónde esta semana tengo que enfocarme mi energía? ¿En cuál sector de mi vida? ¿Cuál es este enfoque para esta semana? Sabiendo muy bien, y lo repito, el tiempo en las energías es muy relativo. Entonces, si no logras este mes, esta semana conseguir, es que todavía necesita trabajar esa acción
¿ok? Entonces, esta lectura puede realmente desplazarse hasta las primeras semanas de mayo también. Dicho eso, entramos en las energías y vemos cuál es la energía que tenemos para esta semana del 25, perdón, trato de no enredarme con las fechas, por eso las fechas me limitan a mí. El tiempo no tiene fecha, esa es problemática cuando hacemos las cartas, pero hay que dar un entendimiento en el plano del tiempo real, entonces vamos a concentrarnos sobre la semana del 25 al 1 de mayo y tenemos la energía del mundo, ¿ves? Ok. Realmente tenemos muchos planetas, muchas energías, el universo no nos está empujando en la luz, nos está empujando en el logro de algo mejor, ¿eh? Eso es para todos, pero claramente hay muchas diferencias y cambios que el ser humano y nosotros cada uno tenemos que hacer para ir en ese camino. ¿Ves? Esta semana tenemos el mundo. El mundo es la mejor carta para mí del tarot porque es la última. Entonces, toda esta historia del loco que empieza su descubrimiento, su aventura en la historia de tarot, se termina con un logro, se termina bien, se termina encerrando con una corona de protección, de felicidad. Entonces, vemos que esta semana tenemos que terminar algo, está la energía de lograr con éxito algo, ¿ok? Siempre el mundo no es una finalidad, es un empujón a otra vez sembrar y empezar de nuevo. No hay fin. El trabajo de un ser humano a nivel emocional, espiritual y en la materia nunca se termina, ¿ok? Entonces no es porque tal vez vamos a conseguir un resultado positivo esta semana que, bueno, tranquilo, tranquila, ya he hecho lo que tenía que hacer y punto, no. El mundo empuja también, vea, afuera te espera los elementos, te esperan nuevas aventuras, te espera que tú te pongas siempre en nuevas acciones, ¿ok? Entonces el mundo es cerrando un ciclo y vemos que la luna nueva nos indica que entramos en un nuevo ciclo, ¿eh? Siempre una nueva oportunidad de abrirse al mundo y de empezar de nuevo. Entonces, súper buen momento para enfocarnos en la acción, ¿eh? Para este logro. El mundo también nos habla de apertura, de ser abiertos a la diferencia, de ser abiertos a conocer nuevas personas, nuevas ideas, compartir la diferencia. El mundo es el mundo, de tener sensación y entendimiento que estamos conectados todos juntos y que es en la mezcla de diferencia que podemos enriquecernos, dar más riqueza en nuestros conocimientos y para nuestra evolución colectiva. Entonces, hablamos del mundo, de la conexión del ser humano. Aquí vemos a esta persona conectado con los elementos aire, fuego, tierra y agua. Vamos a ver con el Petit Lenormand, la semana del 25 al 1 de mayo. Semana del 25 al 1 de mayo. Ok, tal vez hay que enfocarse en el trabajo. He visto el zorro en el sector del trabajo. Pero ¿qué es el trabajo? No es solamente la actividad que tenemos para tener saldos y poder comprar comida. El trabajo es todo lo que necesitamos dar acción, trabajar en algo, ¿ok? Comunicación, ¿ves? Tal vez ahí necesitamos de abrirnos, trabajar nuestra apertura a la información, a la comunicación. Vamos a ver, semana 25 al 1. Conflictos, caminos.
conflictos internos, conflictos legales, conflictos, lo que nos pone en guerra, en batalla, abriendo camino. Vemos que la batalla se está abriendo, no está como estéril, no está como fija. Y el todo, hay que saber que todo está en movimiento, cada momento, nada está fijo. La situación siempre está en movimiento. Ustedes pueden sentir que nada cambia en su vida o en su ser, pero no es así. Hay muchas cosas que están pasando, pero es por eso que siempre hay que tratar de elevar la conciencia para sentir esa subtilidad de cambios y de transformación. El centro de la semana, el inicio. Cerramos, entramos a nuevo. Principio de la semana, la serpiente, el ancla y el ratón, los ratones. El zorro regresó al centro de la semana con la novedad y las nubes. Y finalizando la semana, los pájaros, entonces puede ser la comunicación, el niño y el perro. Y los caminos atrás del juego. Ok. Todo está terminando, cerrando, clôturando y abriendo al nacimiento. Mayo es esta energía, ¿ves? El colectivo de mayo es muy importante. Entonces está el empujón de clarificar, de aliviar y de poner en marcha algo nuevo, de otra manera, transformación. Principio de la semana vemos muy bien que hay mucho estrés, angustia, los ratones, pero aquí yo veo que los ratones nos ayudan a comer la estabilidad de la problemática. Entonces ves que lo que estaba anclado, como está ancla, como pensando que no hay avance, no, ya está terminando al final, vemos que los ratones están comiendo esta finalidad, está comiendo la ancla y cuando la ancla se va a hacer más pequeña, se va a mover del suelo. Así que vemos que la serpiente siempre nos habla de relaciones complicadas, porque vemos con la conversación, entonces veo muchas cosas con relaciones con los otros, y es lo que nos habla del mundo, cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea, y vemos que hay una lucha para salir de los conflictos con personas negativas, con traición, con mentiras, personas que están todavía en la frecuencia baja. Y pensamos que no vamos a lograr, podemos ver eso, que eso no va a cambiar, que es como pensar de ser víctima. Y cuando somos víctima, es ahí que esperamos que las cosas cambien sin tomar acción, porque no es mi culpa, no puedo hacer nada. Y entonces me siento mal porque ya no es justo. Pero si comemos un poquito esa manera muy estricta, muy estable, que no hace cambiar la situación, cambiar y pensando que no soy tan víctima, porque la victimización me frustra. Entonces tomo responsabilidad, me reconecto con todo, que todo es un solo, todo es espejo de todo, y entonces ahí vemos que podemos cambiar estas nubes. Las nubes es una energía de movimiento. Entonces el ancla que está fija con la dificultad, vemos que al centro de la semana, con ese cambio, ese alivio o esa transformación, o iniciar una nueva manera de ver, nada más de tener una percepción diferente de la negatividad, hacemos mover las nubes. Y cuando entonces vemos que está así, hay preocupación, hay dificultad, tal vez con las relaciones con el trabajo, personas adentro de su trabajo, o competencia, o celos, o envidias, no sé, y vemos que cambiamos la percepción y entonces la dificultad ya se está aliviando hacia las nubes, que van momento difícil, pero se va a mover. Y al
al fin de la semana, la nueva manera de comunicación con el niño, los pájaros y el perro, comunicar su verdad, comunicar, ser real, ser afirmando nuestras posiciones, afirmando nuestra, ¿cómo decir? Aquí hay un cambio de manera de comunicar. Si, por ejemplo, tienes un conflicto con una persona y entra en este juego de conflicto y responde de manera igual, entras en la guerra de palabra, entonces ancla la dificultad, ¿ok? Pero si tú cambias la percepción y tú te expresas de manera ¿cómo decir? Jovial, nueva, porque el niño es siempre una energía de tener una grande confianza, porque no tiene como la conciencia del miedo, de las consecuencias. Entonces es como reconectarse con esa sensación y el perro de volver a lo que tú eres. No esconde lo que tú eres, aún no guste, pero parece que puedes lograr el cambio a través de las relaciones, de las dificultades, o dejando ir, que hablen solos, y tú ir en tu camino nuevo, personal, que es más cerca de ti, que te corresponde. Entonces es como iniciar a dejar el conflicto, a no entrar, porque si entras, se cierra, y dejar y avanzar con una energía nueva, el perro muy fiel a ti, a tus convicciones, a tus ideas. También veo que hay novedad en el trabajo por mucha manera diferente de trabajar, nuevas proposiciones también por algo que te corresponde. De todo modo nos empuja a hacer más y más con el tiempo, ir a trabajar en nuestro ser para que lo que hacemos afuera corresponde a lo que somos. Es ahí que las puertas se abren, es ahí que vamos a salir poco a poco de los conflictos, del malestar y de bloqueos también. ¿Qué más veo? Entonces los pájaros, novedad con los ratones, vemos muy bien que entonces el estrés se está iniciando tal vez una conversación. Hay que afrontar también de una conversación, una comunicación. Aquí no es de esconderse, de hacer el zorro, de hacer el astuto. No, aquí hay yo me afronto a la persona, a la situación, yo digo, yo afirmo mi verdad, mi visión con corazón, con pero, por el bien de la situación, no por la serpiente, por algo negativo. Entonces vemos muy bien que hay necesidad de afrontar la situación, no de dar la vuelta por miedos o lo que sea. La serpiente, el inicio y el pero, vemos muy bien que hay un cambio de avance. La serpiente se está cambiando en pero, imagínense. El enemigo se está cambiando en amigo leal. ¿Okay? Es una transmutación aquí. El zorro y el ancla, vemos que hay que cambiar de manera de ver, de hacer, pero también hay una novedad de trabajo fijo, concreto, aquí para Barrios. ¿Qué más veo? El ancla y las nubes, eso me gusta mucho porque quiere decir que todo lo que está establecido, que está fijo, que no se mueve, se está moviendo. La dificultad se está moviendo, puede ser pasajera, sí, siempre cuando uno está viendo con percepción tal vez diferente la situación. ¿Qué más? Sí, el niño y las nubes, novedad,
iniciar, hacer mover la problemática. Ok, vamos a aclarar con el tarot de Marsella. La serpiente, semana del 25, ok, 4. 4 de espada, muy bien, porque hay un reposo, hay una convalescencia. Es como ya poner su enemigo a tierra, descansar. Ya no hay, veo que la serpiente ya no tiene más fuerza. 4 de espada es cuando ya se reposa, la mente se calma sobre la dificultad, el ancla. El 8 de oro, muy bien. Entonces, ¿ves? Aquí el ancla es llegar a un momento que no hay más allá, como le diré. Y vemos con el 8 que sí, hay siempre que hacer algo. El 8 de oro es seguir a sembrar semillas, seguir en el plano, seguir a trabajar para conseguir el 9, recibir los frutos. Entonces, no se queda en lo que está, no espere, no. El mundo y el 8 me indica que para recibir lo que necesita de manera concreta, necesita de tu parte siguiendo la paciencia, que es diferente que de la espera. Con paciencia continúo mi trabajo, continúo a sembrar, continúo a cambiar percepción y tengo la paciencia y la fe que llego al 9 recibiendo los frutos. Los ratones. Pero me gusta mucho ver los ratones que está comiendo esta ancla. Los ratones, semana del 25 al primero. El 3 de oro. Entonces estamos en el mundo, con la tierra. Los oros es el elemento tierra, la planeta. Y la espada es el mental, el aire, el elemento aire. Entonces vemos que los ratoncitos, para que sale de una situación totalmente estéril, hay que tomar acción rápida. El más veloz de las energías es caballo de espada, tomar la decisión de ir, de hacer nuestra propia, una decisión personal de ir al combate colectivo. ¿Qué quiere decir eso? El 3 de oro es la progresión, es la pirámide, la elevación, pero también es la colaboración. Tal vez ustedes tienen que abrirse más a la comunicación, como vimos con el mundo, con personas diferentes, colaborar. Hay que colaborar rápidamente en una guerra de salir de una situación totalmente que pensemos que ya no se va a mover, que es así y punto, y es la serpiente. Además, no es una situación que se ancla en la materia de manera positiva, es algo negativo. Entonces, para que eso se está poniendo en movimiento y hacia algo más fluido y más alegre y feliz y de lograr a conseguir la progresión, es la acción del guerrero de una decisión rápida. Esta semana nos empuja de manera rápida a avanzar. Vamos a ver el zorro, que puede hablar entonces, como le diré, del trabajo, pero del trabajo en general, de lo que necesitamos tomar acción, cuál es la acción que se necesita. Y tenemos la victoria, ¿ves? La acción es la victoria. Si quieres conseguir las bendiciones, el cambio, recibir lo que merece, etcétera, la justicia de sus trabajos, de sus frutos, entonces póngase en acción. La novedad, wow. El sol con el 9 de copa. Ves que hay que cambiar. No sé, cada uno tiene su cambio, necesita ver qué es. Es una lectura general, no privada, entonces no puedo ir
al fondo de eso, pero de esa manera conseguimos el deseo realizado 9 de copa de una emoción concreta que recibimos. El sol es la acción también. Si queremos recibir ese sol, es tomar acción para concretizar ese sueño, ese bienestar. Entonces estamos realmente en eso. Las nubes. Las nubes para nuestra semana 25 se cayeron. Un momento. Ok, las nubes tenemos, bueno, ¿ves? Hablé del 9 de oro y tenemos el rey de copa. Para conseguir estos frutos hay el rey de copa. Se necesita una madurez emocional, se necesita reconexión a nuestro corazón, se necesita también un poco más de compasión y de generosidad. Siento aquí, si estamos respondiendo a una serpiente de manera serpiente, se bloquea y nada. Aquí es una transmutación para recibir. Tengo que madurar, tengo que luchar contra mis emociones negativas que me bloquean y conectarme también con mi corazón. Es realmente, tengo mis sueños, mi conexión a mi alma, es recibir esta madurez emocional. Entonces, estas nubes es que para que salga el sol depende de la fuerza de nuestra voluntad realmente a ver si tenemos suficientemente fe en nuestro corazón, fe en el universo, si estamos conectados. Es como una prueba del universo a ver si responde todavía a esta serpiente, que puede ser como el diablo, a esos bloqueos, a esa negatividad, en este nivel de, ¿cómo decir?, de ego, o te conectas realmente con tu perito interno, con lo que tú, con qué puedes realmente contar, porque es así que tú vas a conseguir los frutos en tu vida, las bendiciones. Y la serpiente, perdón, los pájaros, tenemos el caballo de oro y el sumo sacerdote, el papa, sí. El caballo de oro es también una acción, pero aquí es una acción sabia. No, tenemos caballero, uno rápido, que hay que salir de lo que está establecido rápidamente para la progresión. Y la comunicación tenemos que ir suave, con mucha paciencia, pero acción, tomar la acción, no frenar la comunicación, no cerrarla a la negociación. El Papa es la elevación espiritual, es el acuerdo, es la negociación, algo que estamos tal vez esperando, tratando de conseguir. En este fin de semana podemos lograr a comunicar nuestro conocimiento con sabiduría, con confianza, también una afirmación, pero lo que se ve es como un compromiso, una comunicación que nos permitiera concretizar una situación. Ok, el niño, ¿cuál es esta energía del niño? Up, 6, bueno, 6 de copa habla de niño. Habla de pasado, habla de reconectarse a su niño interior, porque él sabe lo que es, cuando somos niños es más fácil de estar conectado a nuestra alma, porque le diré, no hay todavía el ego que se desarrolló, no hay la ambición, el miedo y todas esas cuestiones, las preocupaciones de las responsabilidades. Entonces, tal vez si escuchas, si regresas, ¿cuál era mi sueño cuando era niño? ¿Qué me hacía feliz? ¿Qué era mi pasión? ¿Qué siempre estaba buscando hacer? ¿Cuál era
cómo me veía adulto. Hay algo aquí que hay que reconectar. Es ahí donde se inicia, sí, la justicia. Buscar el balance entre este niño, que sueña, que está totalmente en su corazón, y el mundo adulto ahora que ustedes son adultos con todo lo que hay alrededor, y se da cuenta que hay muchos obstáculos para conseguir este sueño, pero hay que buscar el balance, no hay que estar demasiado en esta serpiente o demasiado en el sueño, en la utopía, en la ilusión del niño. Hay que balancear. Ahora agarro mi niño y balanzo con mi madurez, y de ahí voy a caminar. También veo que puede ser algunas situaciones del pasado que se está iniciando a negociar a través de una situación legal. Okay. Pero hay un cambio de comunicación aquí que es necesario para restablecer una situación a nivel legal. Y el perro es la reina de espada. Tenemos personajes muy maduros. No hay sota, no hay madurez. La reina de espada también tiene una madurez porque sabe, ya tiene una claridad mental y decide claramente lo que es bueno para ella. Y la mente tiene que estar con el perro para tomar la nueva acción. Entonces, decisión de ser auténtico, ir en este camino. Ok, ¿cuál es la palabra de la semana? Enemigo, lo vimos la serpiente. Acción, ¿ves? Increíble. Ok. Vamos a poner otra. El enemigo, la acción con el enemigo, con lo que frena, con el adversario, la dificultad, la acción de una situación que nos molesta. ¿Cuál es la acción? La gratitud. Bueno, siento que por muchos, y el reposo, por muchos hay soluciones, porque si tenemos la gratitud es que vamos a agradecer un resultado, agradecer un descanso, una tranquilidad sobre todas estas acciones. Si tomamos las acciones contra o para salir o realmente enseñar al universo que yo lucho para salir de estas dificultades. Muchísimas gracias para esta lectura general colectiva de la semana. Y vamos a ver ahora las 3 piedritas, como le diré, un poco diferente esta semana, porque es una semana diferente, entrando en un mes diferente. Así que seguimos fluyendo con todas estas energías. Esta semana, el ámbar, obsidiana y piedra de luna. Ámbar 1, obsidiana 2, piedra de luna 3. Ámbar, bienvenidos. Ok, vamos a ver entonces la pregunta. Usted se hace una pregunta cerrada, como yo le diré. Vamos a ver con una carta de Belín si es positivo o negativo la respuesta. Y después veremos cuál acción necesitas para lograr el positivo o por qué está negativo, qué es que no vas a lograr y lo por qué. Vamos a tratar. Entonces, haga su pregunta, Ámbar. ¿Cuál es la carta? Una carta, por favor, para Ámbar, por la pregunta de Ámbar. Negativo, positivo. Tengo muchas cartas. Necesito una o 2 máximo. Ok. Aquí
Ámbar, el resultado a tu pregunta va a ser difícil. Va a ser difícil, ¿ok? No veo, no puedo decir sí. No te puedo decir tampoco no, porque hay la acción con Marte, ¿ok? Entonces, si tenemos Marte, es que todavía hay algo que hacer para tener un sí. Vamos a ver entonces cuál es la acción. Aquí siento que es relacional, siento que es realmente un sucedido que tú agarras emocionalmente muy difícil y hay una guerra, una lucha aquí que seguir. Vamos a ver entonces lo que puede ayudar a Ámbar a desbloquear ese conflicto. ¿Cuál es la acción? El mago. Bueno, sí, empezar una nueva acción. Hay algo nuevo, tienes que prepararte, tal vez no está bien preparado, tal vez te falta aquí información, herramientas, entendimiento o no sé, algo para que tú puedas lograr a tener un sí a tu pregunta. Sí, estás necesitando, enfocándote a, puede ser también a nivel emocional y relacional, sí, una nueva acción. Ok, ¿sabes qué? Para que tú logres un sí, Ámbar, tienes que cambiar tu emoción, una nueva acción de tu emoción. Puede ser que te sientes como víctima, como yo había visto en el Petit Lenormand, de esta situación. Eres muy sensible, creo que ha tocado una parte muy sensible, muy joven de tu ser, de tu emoción. Y es como no afronto o no quiero ponerme en acción por protección. Aquí te invita, si hay algo emocional, ¿ok? Te invita a prepararte a recibir lo nuevo. Estás totalmente protegiendo algo que es muy importante para ti, pero que te hizo mucho daño. Y de ahí es como estoy tanto en el momento de cólera, de la no aceptación, de la guerra interna de lo sucedió, que ya no estoy lista para tener todos esos herramientas conmigo para empezar de nuevo, para tomar la nueva acción. Entonces aquí puede ser que hay que trabajar una emoción de tristeza, de separación, de alejamiento. Hay que alejarse de una emoción para que tú puedas empezar a tomar una nueva acción y conseguir el sí que quieres. Preparación. Necesita una preparación. ¿Okay? Por eso que no ha llegado este sí en tu pregunta. Y la acción para ti es la emoción. Soltar algo que ya no te sirve, que tú estás guardando, pero que no te sirve. Y tú necesitas enfocarte en este fuego interno de ese deseo de tener un sí. Ese es tu empujón, va a ser tu motivación para soltar y cerrar una emoción del pasado, siento aquí. Ok, espero que te ayude, Ámbar. Gracias. Vemos Obsidiana, bienvenidos.
Concéntrate bien, bien, bien a tu pregunta cerrada, a ver si sale positiva o negativa. He visto una buena carta, pero voy a mezclar. Ok, el destino. Ok. La respuesta a tu pregunta obsidiana, tienes la llave. Hay solución, hay apertura. Ok. O vamos a ver, siento que hay una grande posibilidad de cambiar la situación a tu favor. Vemos ahora la acción que necesitas hacer para abrir esta llave o estar en tu destino. Es, a ver, ámbar. El juicio. 5 de oro y la hija de bastos. Ok, entonces hay un despertar, hay el destino, el juicio, hay algo de karma que llegue a ti que va a sobre una situación concreta, sobre una pérdida, sobre sí, algo que ya no es como dejar, hay juicio sobre un abuso, una pérdida de algo y lo que viene, ese juicio es muy positivo en el sentido que te va a permitir a dejar esa situación que te ponía, que ya no avanzaba, que era como esta rosa que no da más, está muerta esta rosa, se está muriendo, y abrirte a nuevas posibilidades. Voy a poner una otra. Entonces siento que estás en el momento, sí, ok. La acción que necesitas, porque estás en el momento muy importante de tu vida, ok, es para restablecer algo que tú has perdido, un abuso, no sé, estás esperando el juicio, estás esperando la justicia, estás esperando, y eso no espere más, el renacimiento de la situación. Siento que tu acción sería también a enfocarte en tu responsabilidad de la situación. Tal vez no hay falta de confianza aquí, hay que entender por qué falta una información. Okay, vamos a ver lo que falta para que tú puedas conseguir sí, la temperanza. Ok, la temperanza, lo que falta es la paciencia. Ok, la paciencia, creo que tú estás esperando mucho y eso bloquea lo que viene hacia ti. Entonces la solución está adentro de ti, trabajando la paciencia, tener la confianza en ti mismo. Siento que estás como recibiendo las energías exteriores muy negativas y te ralentiza mucho en tus acciones. Te pide de despertar, de dejar una situación, ¿ok? Dejar esta situación, dejar esa tristeza. Necesita quitar, dejar una sensación de haber perdido algo o alguien y empezar a proyectarte, a fluir. Es como retener también un poco como la primera, es como retener esa emoción, esperar que pasa algo de afuera para arreglar tal vez una situación que no hay arreglo. El arreglo es dejar ir, fluir la temperanza, fluir de eso y aprender algo de eso, aprender que te estás haciendo daño a tú mismo. Quiero poner una última en la hija de
los bastos. As de bastos. Esa es la acción. La acción, tomar acción a proponer. No espere de afuera. Si tú quieres arreglar una situación, hay que agarrar la fuerza de la comunicación, agarrar confianza de la comunicación y no dudes proponer, ofrecer o recibir el apoyo, la ayuda. Siento que tú no quieres recibir la ayuda o el apoyo externo positivo porque piensa que tú puedes solo arreglar esa situación. Tú necesitas abrirte a los demás y también ofrecerte. Es como buscar afuera una solución y dejar de ver adentro esta problemática de tristeza. Fluidez y curación emocional aquí veo. Pero estás en este camino de cambio, estás en eso. Muchas gracias, Obsidian. Espero que conteste algo para ti. Y vemos Piedra de Luna, bienvenido, bienvenida. La respuesta a tu pregunta, negativa o positiva. Por favor, haga tu pregunta, concéntrate bien. ¿Cuál es la respuesta para Piedra de Luna? El retraso, ok. Bueno, todavía hay la noción de tiempo con Saturno. Entonces sentimos aquí que todavía no ha llegado el momento, pero hay una acción que puedes hacer con Marte porque es un retraso, no es un bloqueo. Entonces vemos cuál es la acción que necesitas hacer para desbloquear un poco o acelerar la llegada de algo que está atrasado. Saturno es la planeta del tiempo, no puedes luchar contra eso. La acción, 3 de bastos, 6 de oro, muy bien. Ok, tienes muchos elementos, la acción, la concretización y la decisión, el mental. Ok, tu acción sería 3, vemos, solamente creo que tú has hecho mucho Piedra de Luna. Llega el momento que solamente tienes que tener un poco de paciencia. Es como afuera del control tuyo. No es el momento llegará, realmente es lo que se ve aquí, porque 6 de oro recibirás un gran logro de tu pregunta. Si tú fluye con la fluidez del tiempo sin controlar el tiempo, aquí aprendes más bien a través de esta situación a dejar el control en tu vida y fluir con Saturno, con el tiempo. Entonces, si forza mucho, puede ser que va a bloquear también. Si forza, si controla, si empuja, vas a bloquear el logro. Nada más. Siguiendo tu camino, siguiendo a trabajar sobre la situación, pero sin forzar, vas a recibir el logro y vas a poder, a través tal vez de una comunicación, de una información, una claridad que llega, es como si una claridad que llega que te va a permitir a iniciar lo que necesita o estaba esperando, pero veo que no es una espera, es un trabajo de paciencia aquí y sigue eso. Nada más, aquí es cuestión de tiempo. Aprender a fluir con el tiempo, aprender a soltar el control del tiempo. Muchísimas gracias, Piedra de Luna. Y vemos las predicciones, pero enfocado en cuál es el enfoque para ti, Aries, de este mes, de esta semana, perdón. En qué se tiene que enfocar Aries esta semana. El encuentro tiene que enfocarse abriendo a conocer, a prepararte a una entrevista también
o a ver persona, movimiento, ver encuentros. Enfocarte, sí, entonces a concretizar es el lado material. Entonces puede ser que haces una negociación de dinero, puede ser de todos modos es ir hacia la estabilidad material y tomar acción para conseguir esta estabilidad material o lo que necesitas a nivel económico. Entonces enfocarte en la materia, pero saliendo y tomar acción hacia encontrar personas, encontrar soluciones, etc. El enfoque de la semana para Tauro. ¿En qué se debe enfocar Tauro del 25 al 1 de mayo? Tauro, signo de tierra. ¿En qué se tiene que enfocar esta semana, por favor? ¿En cuál sector? Ok. Tauro, en su trabajo. Lograr trabajar mucho. Veo mucho trabajo aquí en sus actividades, trabajar mucho. Tienes muchas cosas que hacer y ese es el enfoque esta semana. ¿Ok? Para conseguir algo que tú estás buscando. Tienes que trabajar todavía mucho. Pero vas bien, Tauro. Géminis, ¿en qué se tiene que enfocar? Géminis, en la acción, Tauro. Géminis se tiene que enfocar a hacer mover su confianza, hacer mover su independencia también. Hay movimiento para la independencia de acción, afirmarte también en tu trabajo. Entonces, Géminis es como avanzar en tu confianza. Cáncer, ¿en qué se tiene que enfocar? Cáncer, por favor, la semana del 25 al 1. Cáncer, signo de agua. Comunicación y la mano de Fátima. Entonces, el camino, el enfoque que tienes que tener, que está protegido, es comunicación. Comunicación, enviar mensaje, recibir mensaje, abierto a la comunicación. Es lo que te va a ayudar. Cáncer. Leo, ¿cuál es el enfoque, Leo? Ok, Leo, su estabilidad, sentirse confiable en sí mismo, en sus valores, en lo que hace bien. El retraso. Ok. Aquí el enfoque es confiar al tiempo, confiar que cuando hay retraso, aceptar, no desequilibrarte, no destabilizarte. Tu acción y tu enfoque es trabajar eso. Tal vez muchas veces cuando algo no llega al momento que se tenía que llegar, te baja la confianza, te destabiliza. Ese enfoque tuyo esta semana es ver cómo puedes estabilizar o ver a través de ese retraso lo que hay y cómo dejarte estable y determinado a seguir adelante. ¿Okay? No trabaja la destabilización. Leo, Virgo. ¿Cuál es el enfoque de Virgo semana del 25 al 1? Ok, material. El enfoque es gozar. Gozar, tu acción sería gozar de manera, compartir tus confianza, compartir tu luz, gozar con los demás, con tus amigos, tus seres queridos, y también trabajar sobre la colaboración de un proyecto con amor, con estabilidad. Es bienestar y gozar de progresar juntos aquí. Es tu enfoque. Libra. Libra, el enfoque es la familia. Afirmación en tu familia. Tú tienes que enfocarte
a equilibrar la autoridad y el amor para restablecer una situación a nivel familiar o a nivel con tus seres queridos, con las personas que importa para ti. El enfoque es ver cómo puedo afirmar mis principios y valor y autoridad para restablecer una armonía. Es como tal vez estaba Libra borrando un poco para cualquier razón y se desbalanceó una situación a nivel familiar y ahora regresa a la acción. Okay. Libra, Escorpio, signo de agua, semana. ¿Cuál es el enfoque? ¿En cuál acción se debe que enfocar? Escorpio. Ok, Escorpio, necesitas la independencia, enfocarte en la independencia. Independencia, sí. Escorpio aquí es la independencia, liberarte de una opresión, de una situación, de una persona que piensas que tiene, no dejarte más manipular por miedos, por bajas con autoconfianza, es realmente independizarte y liberarte de opresión. Escorpio. Escorpio, Sagitario, el enfoque en que se tiene que enfocar y tomar acción. Sagitario, wow, la clarividencia, la intuición, sí, la intuición del corazón, conexión. Entonces esta semana el enfoque es muy espiritual. Sagitario, es así que vas a ver la claridad y la luz y guiarte del camino correcto. Es reconexión a tus intuiciones, a tu corazón, el lado femenino tuyo. ¿Cuál es el enfoque? ¿En qué se tiene que enfocar Capricornio? La semana del 25. Ok, sí, aprendiendo también, Capricornio, a seguir tus intuiciones, a confiar en tu intuición en situación de amor, para el amor. No escucha afuera, ni la mente, tu corazón sabe y tienes que oírlo y sentirlo. Acuario, ¿cuál es el enfoque? ¿En qué debes enfocarte esta semana? Acuario, ¿cuál es el enfoque de Acuario semana del 25 al 1? Ok, el enfoque para ti, el camino correcto, el trabajo, la acción es comunicación, comunicarte o desplazarte para dar una noticia, para cualquier situación a través de la comunicación. Es la llave, es el camino que agarrar. Entonces tu enfoque es tu comunicación. Tienes que comunicar algo a alguien o ir a visitar a alguien o visitar o para arreglar una situación. Piscis, ¿en qué se tiene que enfocar Piscis? Confianza en tus actividades, en tu trabajo. A ver, Piscis, trabaja. Ok. Aquí Piscis, lo que necesitas enfocarte es si tu trabajo, si la autoridad, porque hay una separación con la autoridad del poder aquí a nivel de tus acciones. Tal vez es el dejar ir, tal vez es dejar el control y separarte de esa manera de tomar acción que no te sirve, o también es aprender a tener confianza, a dejar algo para iniciar algo mejor. Okay. Muchísimas gracias a todos. Espero que esta lectura le dio algunas guías. Era el propósito. Espero que lo logré o que estoy en eso. Y vamos a vernos para la lectura de la luna nueva del 30, que es muy importante. Y les deseo una semana de trabajo. Póngase en acción para
que cambie y que recibe lo que se debe en su vida. Por favor, la acción, sin acción no pasa nada. Un abrazo a todos. Chao, chao.